Hola inversionistas, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar que se llama efecto pluma y efecto cohete. A decir verdad, no sé si existe un término técnico para llamar a estos dos efectos, que son básicamente dos caras de una misma moneda. Sin embargo, es el término más habitual que podrán encontrar básicamente en cualquier lado. Tal vez algunos de ustedes ya sepan de qué va este tema, tal vez algunas otras personas ya habrán escuchado hablar del concepto, sin embargo podrían no saber realmente a qué se refiere. Y también podría haber otra categoría de aquellas personas que se han visto afectadas por este, llamémoslo así, fenómeno, pero que no tienen un contexto realmente para saber por qué es que se da o qué significa. Básicamente el tema del efecto pluma y el efecto cohete lo podemos resumir de la siguiente manera. En algunas ocasiones, algunas subidas, por ejemplo de tasas, de precios y demás, se puede dar de una manera más abrupta y acelerada, como si del despegue de un cohete se tratara. Y por el contrario, cuando viene la contrapartida, es decir, cuando viene un descenso de esas tasas o de esas referencias, la caída no va a ser ni tan abrupta ni tan acelerada como fue en un inicio la subida. Y también tenemos obviamente el caso contrario, es decir, cuando la subida es bastante paulatina, bastante lenta, como si de la velocidad de caída de una pluma se tratara, y por el contrario, cuando viene su contrapartida, es decir, cuando viene el descenso, se presenta de una manera más abrupta y más acelerada. Generalmente para hablar de este tema se toma como punto de partida o como base el precio de algunos energéticos, principalmente de la gasolina y del petróleo, y también de las tasas de referencia y la afectación que estas tienen principalmente en los créditos. Y yo agregaría uno más que la verdad no es tan común de que lo expliquen de esa forma, pero también afecta bastante, y me refiero a las inversiones en renta fija. Para el desarrollo de este tema voy a tomar como punto de partida dos ejemplos, uno para lo que sería un efecto cohete pluma y posteriormente uno que sería un efecto pluma cohete. Y para el primero vamos a tomar ese ejemplo que les digo que es bastante habitual, que va a ser ni más ni menos que el efecto que tiene la subida del petróleo en el costo de la gasolina. Yo sé que muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que cuando sube el precio del barril de petróleo, la gasolina también lo hace prácticamente al unísono. Pero ¿qué pasa cuando el precio del barril de petróleo cae y la gasolina no lo hace tampoco al mismo tiempo? Pues bien, eso se debe principalmente al efecto pluma y al efecto cohete. Vamos a poner de ejemplo lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos al día de hoy que un barril de petróleo de la mezcla que ustedes quieran cuesta $50. Durante un determinado periodo de tiempo, el precio del barril de petróleo va a tener una fluctuación partiendo de los $50 del día de hoy hasta el final del plazo, que no lo vamos a determinar al menos en este ejemplo, donde va a regresar nuevamente a valores de $50 por barril. La fluctuación va a ser la siguiente. Por el motivo que ustedes quieran, el barril va a ser esta siguiente curva para llegar hasta más o menos los $100 por barril, para posteriormente regresar a los parámetros iniciales, es decir, a los $50 por barril. ¿Qué es lo que pasa en este caso con el precio de la gasolina? Vamos a suponer que en el presente, es decir, en el día de hoy, cuando el precio del barril del petróleo está a $50, el precio de la gasolina va a estar, por decir algo, a 10 pesos por litro. En este caso hablando de 10 pesos mexicanos. ¿Y qué es lo que pasa? Conforme va subiendo el precio del barril de petróleo, es decir, el precio del petróleo, el precio de la gasolina también va subiendo prácticamente en la misma medida y al mismo tiempo, hasta llegar a, por ejemplo, 20 pesos el litro de gasolina. Pero cuando el precio del barril de petróleo comienza a descender, la gasolina no lo va a hacer exactamente de la misma forma. Le va a tomar más tiempo llegar ni siquiera a niveles iniciales, es decir, de 10 pesos por litro, por dos cuestiones que en un momento más les voy a explicar también. Sin embargo, a lo que vamos, el plazo para el descenso del costo de la gasolina va a tomarle más tiempo de lo que debería y básicamente no va a caer a la par del precio del barril de petróleo, es decir, para regresar a niveles más o menos similares le va a tomar más tiempo y a veces ni siquiera va a regresar a los niveles iniciales, es decir, por ejemplo en este caso, asumamos que llega únicamente a los 11 pesos por litro. En este caso aquí estaríamos hablando de un efecto cohete, que no sé si así se escriba. ¿Por qué? Porque sube al unísono prácticamente de la subida de la referencia, en este caso el precio del barril de petróleo. Sin embargo, efecto pluma de este lado, cuando viene el descenso del precio del petróleo, le toma más tiempo al precio de la gasolina acoplarse a márgenes más normales, por así decirlo. Ahora lo que les decía, ¿por qué le toma más tiempo regresar a niveles más normales que ni siquiera van a ser los iniciales? Esto se debe básicamente a dos cuestiones. Primero, tema de costos, obviamente en este caso, de los productores de gasolina, y también a los temas inflacionarios que se pudieran haber presentado durante la subida, en este caso, del barril de petróleo. Básicamente esto es un efecto cohete, efecto pluma. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina va a subir más rápido de lo que va a descender en un momento determinado. Ahora vamos a poner otro ejemplo también. Vamos a poner un ejemplo de las inversiones, que sería un caso totalmente diferente. En el caso de las inversiones básicamente va a pasar lo mismo, solamente que en sentido contrario. Es decir, por ejemplo, supongamos que la tasa objetivo, la tasa de Banxico en este caso, o de la Fed, por ejemplo,
está en niveles, digamos, del 5%. Y en un momento determinado, meramente por cuestiones económicas, la tasa de referencia comienza a subir. Sube, 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 hasta que llega, digamos así, a un 10%, por ejemplo. Después de haber tocado esto y haber cumplido los objetivos tal vez inflacionarios, de control tal vez de la divisa, entre algunos otros factores, lo que va a pasar es que la tasa de referencia va a comenzar a descender. Podría ser de manera abrupta, como por ejemplo en este caso, o de manera un poco más holgada a través del tiempo. Sin embargo, al final de cuentas, regresa nuevamente a parámetros del 5%. ¿Qué va a pasar con nuestras inversiones? ¿Qué va a pasar con la renta fija? Con la renta fija va a pasar lo siguiente. Supongamos que tenemos un pagaré que nos está dando tal vez un 4%. El pagaré no va a subir de esta manera, es decir, no va a subir al unísono de nuestra referencia, que en este caso es la tasa de referencia, sino que por el contrario, le va a tomar más tiempo hacer ese ajuste o ese cambio. Principalmente instituciones financieras, y eso sí, habría que aclararlo bastante. En cuestiones de bonos, de CETES, el cambio sí se ve un poco más anticipado, por así decirlo, pero si hablamos, por ejemplo, de SOFIPOS, de SOCAPs o de los bancos comerciales que todos conocemos, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. La tasa de este pagaré que nosotros tenemos aquí, que es de una tasa del 4%, lo que va a pasar en este caso es que le va a tomar muchísimo más tiempo siquiera comenzar a despegar para alcanzar niveles más o menos similares, digamos entre un 8% y un 9%, ¿con respecto a qué? Con respecto a la tasa de referencia. Sin embargo, cuando la tasa de referencia ya va de caída, entonces sí veremos que los recortes de esta tasa que nosotros nos están ofertando sí se van a ver afectados en un menor periodo de tiempo. ¿Con base a qué? Con base al decremento de la tasa de referencia. En este caso, tal vez en este punto se mantiene y posteriormente vuelve a bajar, hasta llegar a parámetros nuevamente similares a los iniciales. Tal vez a lo mejor la gráfica no quedó muy explícita, sin embargo deben de prestar atención en lo siguiente. Cuando se presenta el recorte de la tasa, incluso si se dan cuenta ya se pudo haber adelantado. Obviamente esto es únicamente una mera dramatización, por así decirlo. Es un ejemplo, tendría que adecuar un poco más las gráficas. Sin embargo, básicamente pasa eso. Nuevamente un recorte de tasa y el pagaré vuelve a caer prácticamente al mismo tiempo. Hay un recorte de tasa y tal vez se desfase un poco, sin embargo no va a pasar mucho antes de que nuevamente nuestro pagaré vuelva a ser recortado. O bueno, no necesariamente nuestro pagaré, sino más bien los instrumentos que el banco o la institución financiera nos va a ofrecer. Sin embargo, cuando estamos hablando de la subida, muy seguramente no veremos el cambio al inicio, sino que ya lo veremos posteriormente cuando ya la subida de tasas haya tenido cierto efecto sobre el mercado, en este caso de instrumentos de inversión de renta fija. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Realmente tiene una importancia o solamente estoy hablando puro relleno? No. La verdad, este tema tiene bastante importancia. No necesariamente para hacer un timing, porque obviamente eso estaría completamente fuera de lugar, sino más bien para tomar decisiones. Si la tasa de referencia está subiendo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Deberíamos de invertir todo en este momento en específico cuando la tasa comienza a subir? ¿O más bien deberíamos de aguardar un poco porque sabemos que ese incremento de la tasa de nuestra inversión se va a presentar posteriormente al primer incremento? Y obviamente si estamos detectando que ya estamos llegando como que a un techo del incremento de la subida de tasa de referencia, deberemos de tomar decisiones oportunas porque los cambios en nuestro instrumento de inversión ya no se van a ver de una manera gradual, sino que más bien se van a ver en el momento en el que el ajuste de la tasa de referencia se vaya a presentar. Caso contrario pasa con esto, con por ejemplo los créditos. Cuando la tasa de referencia comienza a subir, vamos a notar que nuestros créditos a tasa variable o que los créditos que queremos adquirir van a subir en un periodo de tiempo más corto y posteriormente cuando vengan los ajustes, es decir, los ajustes a la baja, no va a pasar lo mismo, sino que les va a llevar más tiempo ajustarse a la baja. La verdad es un tema bastante corto, no es muy complicado de entender una vez que ya se tiene como que una práctica de saber detectar cuándo se va a presentar primero una subida de tipo, digámoslo así, cohete y una bajada de tipo pluma, por llamarlo así, o por el contrario una subida de tipo pluma con una bajada de tipo cohete. Porque no nada más aplica para inversiones, para créditos o para energéticos. Esto básicamente nos puede ayudar o nos puede servir de soporte para tomar decisiones en muchos otros aspectos. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.